Buenas, bienvenidos a este nuevo video del canal en el cual les quiero hablar sobre un tema que me parece súper importante, que es cómo podemos hacer para gestionar un poco esos momentos de frustración que pasamos cuando estamos aprendiendo algo nuevo o cuando estamos queriendo aprender algo dentro de lo que ya sabemos pero que es más complejo que lo que venimos haciendo regularmente. Y para los que están en el canal puede ser un tema relacionado a Power Apps, Power Automate o lo que sea, pero en realidad es algo por lo que pasa cualquier persona que esté queriendo aprender algo nuevo para después llevarlo a la práctica. Y este tema se me vino a la cabeza porque estoy justamente ahora pasando por un proceso de aprendizaje bastante duro en el que estoy tratando de aprender cosas que son un poco complejas y me empecé a sentir como me sentía en un momento cuando empecé a aprender Power Apps, Power Automate, bases de datos, cómo construir una aplicación y demás. Entonces como que me encuentro de nuevo en ese momento cero en el que no tenía prácticamente idea de nada y todo eran dudas. Y como sé que hay mucha gente en el canal que está empezando a aprender Power Apps o que está queriendo dar saltos para hacer una aplicación cada vez más compleja, con una base de datos más robusta, está tratando de modelar sus datos, está tratando de ir hacia adelante, y lo que quiero que sepan de antemano sobre este proceso de aprendizaje es que les va a doler, porque aprender significa equivocarse, y equivocarse mucho en el camino. Y uno no quiere equivocarse, o al menos no es algo que uno disfrute y que diga, ay, qué bueno, me estoy equivocando. Entonces, por eso cuesta bastante, porque uno tiene que primero estar dispuesto a estudiar un montón, que estudiar y aprender no son para nada lo mismo. Estudiar es básicamente agarrar contexto, leer, informarte sobre el tema respecto del cual después tenés pensado hacer algo, ¿sí? Llevarlo a la práctica. Entonces uno va agarrando contexto, empieza a estudiar, ve videos, lee, charla con gente y demás, pero después llega el momento en que tenés que querer ir a llevar eso a la práctica, y ahí es cuando empieza a doler, cuando vos ves que después de todo ese esfuerzo que hiciste de estudiar tanto, vas a la práctica y de repente empieza a fallar todo, o las cosas no te salen. Y quiero que entiendan que eso es la regla. Lo raro sería que uno estudiase y después cuando va a la práctica le salga absolutamente todo, porque imagínense en el caso extremo en el que uno directamente, vamos a poner el caso de Power Apps, ¿qué pasaría si uno de repente trata de ir a poner en práctica Power Apps sin ni siquiera haber escuchado alguna vez de qué se trata, para qué sirve y demás? No agarraste ni un poquito de contexto de la temática que querés llevar a la práctica, es imposible que la puedas implementar. Por eso es tan importante la parte del estudio, pero la parte del estudio no garantiza que después en la práctica te vaya a salir todo. Y yo quiero intentar que se frustren lo menos posible, porque hay mucha gente que quizás por esa frustración se queda en el camino y deja de aprender y tira la toalla y dice, no, esto no es para mí, yo no lo voy a seguir, no lo voy a hacer. Y justamente eso es lo que quiero evitar con este video, porque es un proceso que todo el mundo pasa. No es que hay alguien que estudia, lleva a la práctica y le sale exactamente todo lo que estudió. Es muy fácil ver un video mío de otra persona y demás y decir, ah, sí, le entendí perfecto, lo pude seguir. Pero después llevarlo a la práctica es totalmente distinto. Lo que uno debería esperar de ese proceso de aprendizaje es básicamente primero agarrar contexto, estudiar, leer, ver videos y demás, empaparse del tema, para después intentar llevarlo a la práctica. Uno no puede ir directamente a pretender que todo le salga de una vez bien. Lo primero que va a pasar es que vas a intentar hacerlo y te vas a equivocar. Y uno ya tiene que estar pensando en que está bien, claro, como es la primera vez que lo estoy haciendo, probablemente me equivoque. Lo raro sería que no te equivocases. Entonces uno se equivoca, pero sigue intentando. Prueba nuevas cosas y se vuelve a equivocar y no encuentra la solución, pero sigue intentando. Y llega un punto en el que te empezás a frustrar y empezás a pasarlo mal porque decís, che, no puede ser que no lo puedas resolver si yo vi el video y lo entendía. Y ese es el momento en que uno tiene que volver a buscar más contexto, leer más cosas, googlear a morir. Usen Google, que en Google está todo. O sea, ningún problema que hayan tenido ustedes no lo tuvo alguien antes. Entonces lo más probable es que ya encuentren esa solución en internet. El problema que puede pasar es que a veces esa solución esté en inglés, por ejemplo, o en algún otro idioma, entonces a veces ahí se complica un poco, pero bueno, nada, es parte del proceso también. Y una vez que encontramos más contexto y encontramos más cosas, nos nutrimos un poco de todo este proceso, volvemos a intentar. Y ahí capaz volvemos a intentar y logramos resolver y sortear ese obstáculo que nos topamos y para el cual tuvimos que ir a buscar más contexto aún, pero ahí sí aprendimos. Pero ¿qué pasa? En todo ese proceso de aprendizaje, en el cual buscamos contexto, nos equivocamos, buscamos más contexto, nos volvimos a equivocar y finalmente pudimos resolver el tema. Claro, hubo en el medio hay dolor, hay momentos en que decís, no, esto no puede ser, no, esto tendría que funcionar, o no encontrás la solución, o no se te ocurren ideas, y eso no es lindo. O sea, ese es el proceso de aprendizaje, y esa parte difícilmente alguien la disfrute, pero es lo más lógico. El que no esté dispuesto a eso, a equivocarse y a equivocarse mucho, quiere decir que no está dispuesto a aprender en definitiva. Y acá es donde quiero resaltar 3 puntos que me parecen súper importantes de por qué es tan difícil aprender, ¿sí? ¿Por qué es tan difícil el proceso de aprendizaje?
más allá de que duele, que eso ya lo sabemos, porque consta de varias etapas en las que te tenés que equivocar para aprender, pero creo que particularmente es difícil por tres cosas, y la gente se rinde principalmente por tres cosas. Primero, porque el cerebro por naturaleza es vago, ¿sí? Siempre va a preferir hacer algo que no demande un esfuerzo, como por ejemplo mirar Netflix o bien estudiar. Estudiar requiere muchísimo menos esfuerzo mental que llevar a la práctica eso que estudiaste, ¿sí? Entonces ya ahí hay mucha gente que se queda en el estudiar, ver videos, pero después, claro, no lo quiere llevar a la práctica, porque cuando lo vaya a llevar a la práctica, ahí es cuando le va a doler, cuando va a decir, ay, no lo pude hacer. Entonces ahí ese es el primer punto que creo que hace que la gente se rinda y le sea difícil ese proceso de aprendizaje. Segundo, porque creo que hay una falsa expectativa o una expectativa demasiado elevada al momento de llevar a la práctica lo estudiado. ¿Qué pasa? Claro, uno estudia, se llena de contexto, lo va a llevar a la práctica y a la primera que no le sale algo o algo le cuesta demasiado, se frustra y se empieza a sentir mal. Entonces, ¿qué pasa? Si uno frente a ese resultado demuestra frustración o le genera un cierto dolor, es porque su expectativa era que le saliese bien. Porque si uno empezase el proceso de llevar a la práctica diciendo, che, bueno, no, acá probablemente yo me equivoqué 10 veces, 20 veces. A la primera que te equivocás decís, y sí, claro, obviamente me iba a equivocar porque recién estoy empezando a querer llevar a la práctica esto que supuestamente entendí mientras estudiaba. Entonces, claro, si uno pretende llevar a la práctica algo que recién estudió y que le salga todo bien, y te vas a frustrar. Ahí es un punto clarísimo en el que hay que bajar las expectativas y decir, no, buenísimo, yo me llené de contexto, ahora voy a ir a la parte difícil, a la que duele, voy a poner todo lo mejor de mí, pero sé que mínimo 10 veces me voy a equivocar y que me voy a topar problemas, sí, un montón, pero serán disparadores para aprender cosas nuevas, para ir a buscar más contextos. Es un proceso iterativo todo el tiempo el aprendizaje, y más en desarrollo web, porque siempre hay problemas, siempre hay cositas, siempre hay que andar buscando soluciones, siendo ingenioso, buscando la mejor manera para ver cómo hacer esto, porque cada empresa, cada ámbito de aplicación es distinto, entonces las variantes son infinitas. Y eso también te lleva, viste, a incertidumbre, y a nadie le gusta tanta incertidumbre. Y por último, pero no por eso menos importante, creo que también aprender cuesta y duele porque es un proceso largo. No es un proceso en el que vos estudiaste, aprendiste, lo aplicaste y todo de maravilla, no. De hecho es un proceso que nunca termina. Aprender es un hábito, tiene que ser un hábito y tiene que estar siempre en tu vida, o al menos esa es mi recomendación. Yo hace muchísimo tiempo que estoy aprendiendo y estoy siempre buscando cosas nuevas y siempre me topo con problemas. O sea, en realidad mi día a día es estudiar, es este ciclo, es estudiar, llevar a la práctica, equivocarme, volver a estudiar, volver a llevar a la práctica, equivocarme, volver a buscar más contexto. Pero en ese proceso vas aprendiendo y duele, pero hay que saber manejarlo. ¿Por qué? Porque aprender tiene sus frutos. Imagínense a alguien que jamás en su vida hubiese aprendido nada. El conocimiento es lo más valioso que tenemos. Y de hecho, me encanta que la gente destine su tiempo a ver videos, a tratar de aprender, a tratar de estudiar. Porque justo yo soy fanático de YouTube y yo me he devorado millones de videos. Y el otro día justamente pensaba en la cuenta de cuántas horas habré visto de contenido de YouTube intentando agarrar contexto, estudiar, leyendo cosas, y es un montón, y me encantaría tener un contador de cuánto tiempo vi para poder contarles, para que sepan que no es algo que sucede de la noche a la mañana, porque yo calculo, y que a mí me pasa también cuando veo otros youtubers de los que yo aprendo, de que dicen, uy, mirá, sabe bastante, ¿cómo hizo para llegar a saber eso? ¿Cómo le parece eso tan fácil? Y no hay una receta mágica. Yo sinceramente lo que más hago en mi vida es estudiar. Estudio un montón. Quizás debe ser porque tampoco no me gusta demasiado el hecho de después ir a la práctica y equivocarme, pero igual me equivoco, y me equivoco 1.000.000 de veces. Y necesito compartirlo con ustedes porque justamente quiero que sepan que detrás de los videos y detrás de eso hay 1.000.000 de errores, 1.000.000 de cosas que salen mal. Pero ¿qué es lo común? Es la regla. La excepción es que uno estudie, lleve a la práctica y le salga todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Pensando de esa manera, lo que quiero es alivianarles el proceso de cuando se... ¿Qué pasa? Porque yo le enseñé a un par de personas algunas cuestiones de power-ups mano a mano, uno a uno, pero eso no es escalable y por eso ya no lo hago más. Y yo veía que cada vez que se equivocaban, lo sufrían y decían, uy, no, qué mal, uy, qué burro, uy, qué... no. Y yo entiendo que les salga a decir eso, pero eso es aprender. Todas esas veces en las que intentaste algo y le erraste, ahí aprendiste. ¿Qué aprendiste? Que así no era. Pero si no capitalizamos ese error como un conocimiento nuevo adquirido de que así no era, claro, nos vamos a sentir siempre mal.
ahora en este proceso nuevo que estoy aprendiendo, que si quieren después en otro video les cuento qué es lo que estoy tratando de aprender, que me está haciendo volver a foja cero, o no sé si a foja cero, porque no es foja cero, pero que me está doliendo y que estoy en el proceso de equivocarme, más contexto, equivocarme. Así que nada, si quieren después les cuento. Pero bueno, nada, básicamente quería hablarles de esto que me parece súper importante para que tengan en claro de que no es raro que el proceso de aprendizaje duela, que el proceso de aprendizaje para mí siempre duele, y justamente quería hablar de todo este tema del proceso de aprendizaje y demás porque justamente es algo que nos une. O sea, este es un canal en el que yo trato de enseñarles cosas para tratar de alivianar lo más posible ese camino de frustración, errores y todas las cosas que yo ya pasé y que en su momento yo me vi beneficiado también de otros canales, de foros o de lo que fuere. Y nada, sentía que tenía algo para aportar y explicarlo a mi manera. Y por eso también trato de hacer videos que sean bien claros y verlo con ejemplos de la realidad y demás, para ver si puedo abstraer toda esa complejidad y que puedan entender el detrás de escena de las cosas, que es lo que creo que nos permite realmente aprender algo. Cuando uno no entiende lo que está pasando y todo le parece una caja negra y dice, Power Apps, listo, sí, yo hago la aplicación y todo funciona mágicamente, pero no entiende lo que está pasando detrás, en realidad no estás aprendiendo. Para mí ahí es medio como que decís, bueno, uso esta herramienta y ojalá que nada salga mal porque si no estoy al horno, y no es así. Y por eso justamente en el próximo video lo que quiero hacer es intentar armarles un rompecabezas con todas las piezas que tiene, digamos, el desarrollo web, porque en definitiva Power Apps, Power Automate y todo eso es desarrollo web, pero con una capa de abstracción que nos da Microsoft, como ya dije en varios videos. Y yo quiero que vean dónde encaja todo eso. Yo sé que hice alguna introducción en alguno de los videos, pero créanme que es más amplio el panorama y que es una imagen que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé a aprender Power Apps y desarrollo web y demás. Porque ¿qué pasa? Cuando uno está aprendiendo, por lo general es como que va consiguiendo fichas de un determinado rompecabezas. ¿Y qué pasa? Capaz que vos tenés esta ficha y tenés esta otra ficha y están muy cerquitas una de otra. Pero si no conseguís esta fichita de acá del medio, no entendés qué es la imagen, ¿entiendes? Y eso es lo que pasa cuando de repente capaz que tenés un montón de fichas de alrededor del rompecabezas, pero en el medio te faltan varias y es como que decís, pero nada tiene sentido. Y solo cobra sentido cuando terminás de armar todo el rompecabezas, ¿se entiende? Por eso está bueno decir, che, bueno, este es todo el rompecabezas, esto es todo lo que involucra el desarrollo web en general. Entonces, ¿qué pasa? Después cuando uno aprende esta partecita del rompecabezas y aprende esta partecita del rompecabezas y todavía no estudió esta partecita, ya sabe que no la estudió, ¿se entiende? Porque ustedes al ver el panorama completo dicen, no, está bien, yo estudié esto y estudié esto y me falta esto para que todo cobre sentido y entender bien de qué va la cosa. Pero cuando yo arranqué a estudiar desarrollo web y no encontraba, digamos, un mapa completo de qué iba la cosa, yo aprendía esto y sentía que estaban cerca, pero decía, como que no terminaba de entender. Entonces nada, en el próximo video voy a tratar de hacer un buen mapeo sobre eso, para que después en base a ese mapa, cada vez que enseñe algo diga, esto tiene que ver con esta partecita de acá, ¿se entiende? Para que todo tenga sentido, para que sepan cuál es la ficha de todo el rompecabezas que están aprendiendo, ¿se entiende? Y qué es lo que faltaría, digamos, aprender. Así que bueno, nada, este video va a quedar acá. Díganme si les gustó este formato y si les gustó que hable de esta experiencia mía, que entiendo que le debería servir a varios, porque entiendo que muchos deben estar pasando por esa situación justamente ahora que están en un proceso de aprendizaje de Power Apps en el que hay un millón de cosas para hacer, pero siempre que querés dar un pasito más aparecen muchas dudas, es todo dudas, como por ejemplo cuando alguien trata de pasar de Excel a SharePoint y empieza a preguntarse, ¿y SharePoint cuántas filas acepta? Y si el día de mañana tengo 1 millón de filas, ¿SharePoint acepta 1 millón de filas? ¿Y cómo hago para almacenar las imágenes? Como datos adjuntos. Uy, empieza a andar lento con datos adjuntos. ¿Hay alguna otra manera de almacenar las imágenes? ¿Es mejor SharePoint o SQL? ¿Por qué? Que ese es un video que tengo que hacer también. Pero nada, es todo dudas. Cuando uno está queriendo avanzar e ir para adelante, lo primero que aparecen son dudas nuevas. Así que bueno, nada, en el canal iremos tratando de resolverlas poco a poco. Quiero que sepan que no me olvidé del vivo que tengo que hacer. Pasa que me vienen pateando con el internet porque necesito velocidad de subida de internet para poder hacer el vivo, porque si no, ya intenté y no se ve absolutamente nada, es decir, se ve lento. Pero creo, si no llueve, creo que vienen mañana, ya me lo habían prometido hace un mes. Así que en breve se va a venir el video donde armamos el modelo de datos para la app de turnos. Y ahí nos vamos a empezar a ver un poquito más de SQL, que después también quiero empezar a
hablar de eso y es una parte mega importante del rompecabezas que es el desarrollo web en su conjunto, que es donde guardamos nuestros datos. Pero bueno, espero que les haya gustado el formato del video, que les sirva el contenido, que estén un poquito más tranquilos con el tema de equivocarse, que es lo más normal del mundo y que para aprender tienen que equivocarse, así que no lo sufran tanto. Sufran si ya se equivocaron 100 veces sobre lo mismo y no encuentran la solución. Ahí, bueno, pueden sentirse un poco mal, pero no se frustren a la primera porque es lo más común del mundo. Así que bueno, nada, por favor no se olviden de compartir el contenido, que es, creo, de las cosas más importantes si ustedes lo comparten, porque imagínense si el video lo ven 1000 personas y las 1000 personas lo comparten, eso es un efecto en cadena tremendo que capaz que termina llegando a 15.000 personas el video. Entonces créanme que con darle like y compartirlo me ayudan un montón. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado el jueguito de luces y todas esas cosas, que esas son otras cosas que tuve que ir aprendiendo, cómo iluminar el lugar, que todavía no se ve para nada como quiero que se vea y probablemente no sea en este lugar donde grabe los videos de este tipo, pero nada, espero que dentro de todo haya quedado aceptable, que les guste el formato y que les sirva el contenido. Así que nada, les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video.